Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. En este caso hoy día voy a mostrar los diferentes tipos de Arduino y cuáles son las diferencias con un microprocesador. En este caso un microprocesador de Microchip, que fue el microprocesador que yo ocupé durante varios años para hacer mis aparatos. Primero vamos a ver cuáles son los Arduino. Los Arduinos son los que se encuentran en la imagen al lado izquierdo. Ahí tengo, perdón, al lado derecho. Tengo dos Arduinos ahí del modelo 1. Tienen algunas diferencias que las vamos a ver después. La primera que pueden notar es que el primero, que se encuentra al centro, tiene un circuito integrado de distribución dual en línea y que es largo. El segundo tiene un microprocesador que es pequeñito, que está a la derecha y que es en el centro. Se ve una zona cuadrada muy pequeña. Ese es el microprocesador. ¿Qué es lo que es la plataforma Arduino? ¿Cómo llegué a conocer los Arduinos? ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, en enero de 2014, o sea, en este momento sería el año pasado, un amigo de mi trabajo se enteró que yo trabajaba en mi hobby usando circuitos integrados programables. Le conté lo complejo y laborioso que era programar un PIC, como se llaman estos circuitos programables. Se utiliza un lenguaje de programación de bajo nivel, es decir, muy cercano al lenguaje binario, que es un lenguaje de unos y ceros. Un lenguaje de palabras muy simples, pero bastante limitado. El lenguaje se llama RISC y solo tiene 35 instrucciones, y que entienden los computadores o los microprocesadores. Él me contó la existencia de los Arduino, pero ¿qué son los Arduino? Arduino es el nombre de una empresa italiana que desarrolló un dispositivo programable basado en microcontroladores de marca Amtel y de plataforma de hardware libre. ¿Qué es Amtel? Amtel es una compañía de semiconductores que se fundó en 1984, cuya oficina principal está en San José, California, Estados Unidos, y que tiene además otra oficina en Estados Unidos, tiene dos en Francia, una en Inglaterra y otra en Alemania. Los microprocesadores se fabrican desde hace varios años, y hay muchas grandes fábricas conocidas que fabrican sus propias familias de microprocesadores programables, como por ejemplo Texas Instruments, Microchip, Philips, entre otras. Arduino es una empresa italiana fundada por Massimo Banzi y David Curtiels y otros tres jóvenes que inicialmente enseñaban el uso de microprocesadores en un instituto de Ivrea. Ivrea es una ciudad que está en Italia. Y ellos decidieron hacer un dispositivo que pudiera reemplazar a los sistemas equivalentes existentes basados en microprocesadores de Microchip. Estos tenían un sistema parecido que se llama Basic Stamp, que todavía existe, que vale alrededor de $100 y que se programa en Basic. Pero debido a su alto costo se limitaba demasiado su obtención para los fines de estudio. Y además, la idea fue investigar y desarrollar un software que utilizara los microcontroladores de Amtel, que fueran más baratos, y haciendo de paso un proyecto de desarrollo de arquitectura abierta y libre de royalties, tanto en hardware como software y en firmware. La idea de que sea una arquitectura de tipo abierto significa que no hay que pagar costos de royalties, como dije, y eso significa que se abarata bastante el costo, porque no hay que pagar derechos por el uso o por la creación de aparatos similares. Eso significa también que está abierto a que cualquier empresa lo pueda copiar y producir. Por lo que yo he escuchado, los chinos han copiado el sistema y se habla de que una mala práctica y todo eso. Lo que quiero decirles es que Arduino lo fabrican en China
le ponen Made in Italy, pero está fabricado en China. En este momento yo diría que el 98% de las cosas que se fabrican en electrónica en el mundo se hacen en China. Así que lo hagan en Italia o que lo hagan en China, al final da lo mismo. Bueno, el nombre de Arduino me pareció curioso y al principio pensé que era el nombre de algún acróstico, o sea, las siglas de algún nombre más largo. Pero después averigüé que Arduino era un apellido e investigando finalmente supe que simplemente Arduino era parte del nombre de un bar donde Bansi, el que inventó esto, solía pasar su tiempo libre tomando cerveza. Se llamaba el Bar del Rey Arduino. Bueno, investigué un poco más y llegué a la conclusión, después de leer algunas cosas de historia, que Arduino fue un rey que vivió justamente en Afra, en Italia, pero cerca del año 1000. Era un bandido que finalmente se tomó el poder y llegó a ser rey. Tan simple como eso. Bueno, pero no nos desviemos del tema. ¿Para qué sirve? Es un microcontrolador, es un pequeño computador que generalmente no incorpora teclado ni pantalla, aunque se le puede agregar como periférico, y que se utiliza para manejar otros dispositivos en forma automatizada, y que además no requieren de supervisión directa. Por ejemplo, el manejo de una lavadora, el piloto automático de un avión, el control de temperatura de un sistema de aire acondicionado y en general procesos industriales repetitivos que algunas veces son muy complejos, muchas veces basados en sensores y que pueden enviar señales visuales o acústicas al exterior mediante LEDs, buzzers o incluso pequeños displays LCD en blanco y negro o en color. Bueno, yo ahora les voy a mostrar en esta presentación que hice lo que era un circuito integrado programable antes de que existiera Arduino. Simplemente había que programar el chip en un lenguaje, como les había dicho, de programación que se llama RISC, que tiene tan solo 35 instrucciones. RISC significa en inglés, esto es un acróstico que es Reduce Instruction Set, la C Code. Eso significa código reducido de instrucciones. Bueno, se utiliza una plataforma de desarrollo IDE que se instala en el PC o en el laptop. Tiene una interfaz serial o USB en la actualidad que se conecta con un dispositivo grabador y al PC. Una vez programado debe llevarse al circuito donde se va a utilizar. Es bastante caro. Hoy en día cuesta alrededor de $200. A mí me costó, cuando yo lo compré el año 2000, alrededor de 300.000 pesos chilenos, lo que equivale más o menos a precio de hoy día, yo creo que unos 300 o $400, quién sabe, un poco más. Bueno, era bastante caro. Esa es la interfaz, lo hace una empresa norteamericana que se llama Microchip o Microchip. El grabador tiene una interfaz serial que va directa por un cable. Yo le compré una interfaz aparte para poder transformarla de serial a USB. Me costó bastante encontrar esa interfaz, porque si no tenía que botar esta máquina y comprarme otra, lo que yo no quería hacer. Bueno, esto además se conecta a una fuente externa de 9 voltios. Se puede conectar mediante una interfaz serial, como dije, o USB, a un puerto USB. Viene con un disco de instalación para el IDE. El paquete viene con libros para referencia de uso del IDE. Estos son, es uno de los manuales, hay varios que trae el set. El sitio es www.microchip.com y ahí se puede ver toda la documentación que hay. Es amplia la información para los usuarios. Es libre, en realidad cualquiera puede entrar ahí. Se programa en lenguaje Assembler RISC. Es muy laborioso programar. Se requieren muchos conocimientos de electrónica y de programación. Y Microchip desarrolla una familia de microprocesadores de diferentes capacidades. En este momento creo que tiene más de 100 microcircuitos para programar.
de manera que es es una de las empresas más grandes que fabrica circuitos programables. Bueno, en cambio, ¿qué es Arduino? Como había dicho, Arduino es una empresa italiana, desarrolla un dispositivo programable basado en microprocesadores de la empresa Amtel. Es una plataforma de hardware libre, vale decir que, tal como dije yo, está autorizado y cualquiera puede copiarlo. Están los planos, incluso en cualquier parte de internet los pueden sacar, si alguien quiere desarrollarlo. Desarrolla varios modelos con distintas capacidades. El lenguaje de programación, aquí está la diferencia importante, usa un nivel de lenguaje intermedio, que es el 6C++, que es un lenguaje que es bastante fácil dentro de todo de aprender. Se usa además en combinación con una interfaz IDE que se instala en el laptop y PC, que se puede bajar desde internet, desde el sitio de Arduino. Se instala en el PC o en el laptop. El programador para circuitos está incluido en la tarjeta, de manera que es de bajo costo. Se alimenta de la misma puerta USB, pero además se puede alimentar con una fuente externa de 9 voltios. Tiene gran capacidad para almacenamiento de programas. Y los modelos que tiene Arduino en este momento, algunos de ellos son el Arduino 1, el DUE 1009 Mega, el Leonardo, y hay otros más que no los anoté aquí, pero existen más. Enseguida quiero hacer una comparación entre las características del Arduino 1 versus el Mega. Los dos usan microcontroladores que son de la empresa que les mencioné antes. La diferencia es que el Arduino 1 usa el ATmega 328, el Arduino Mega usa el ATmega 2560. El voltaje de operación es de 5 voltios, vale decir que funciona con 5 voltios. El voltaje máximo que soporta desde la entrada, que tiene que ser de corriente continua, es de 7 hasta 12 voltios. El valor límite de entrada es de 6 a 20 voltios, pero la verdad es que no debe sobrepasarse los 9 voltios porque el regulador de voltaje que trae no tiene un buen disipador y podría quemarse. Además hay diferencia entre el Arduino 1. El Arduino 1 tiene 16 pines digitales de entrada y salida, y dentro de esos 14 tiene 6 pines que son PWM. Ya vamos a ver qué es lo que es eso. Mientras que el Arduino Mega, que es más grande, tiene 54 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 15 pines son para utilizar como PWM. Ahora, eso no significa que esté limitado y que se resten, sino que si uno los programa como PWM se pueden usar hasta 15. Pero si no, se pueden usar 54 pines como salidas digitales. Lo mismo en el Arduino 1. Si uno tiene 14 pines digitales, puede de esos programar 6 como PWM, pero si no necesita la salida PWM, simplemente puede usar los 14 como pines de salida digital, o de entrada también. Entradas análogas, el Arduino tiene 6, mientras que el Arduino Mega tiene 16. La corriente continua por pin de entrada y salida máxima es de 40 mA en ambos. La corriente continua por pin a 3,3 voltios en ambos es de 50 mA. Ahora, en capacidad de memoria para el programa, el Arduino 1 tiene memoria flash de 32 KB, mientras que el Arduino Mega tiene 256 KB, lo que es bastante. Yo el programa más grande que he hecho hasta el momento fue el que utilicé para mover el brazo robot que está dentro de los programas que tengo en mi canal, y utilicé solamente 4 KB, de manera que el Arduino 1 me sirvió perfectamente para contener el programa. Bueno, otras características, por ejemplo, bootloader, que también va en memoria flash, es en el Arduino de 0,5 KB, mientras que en el Arduino Mega son 8 KB. Ahora, ¿qué es lo que es el bootloader?
El bootloader es un programa que permite hacer de que el chip pueda funcionar en forma autónoma una vez que está programado. Eso significa que es capaz de leer la información del programa y ejecutarla. Si no tuviera ese programa, el chip podría tener el programa cargado y no funcionaría, de manera que siempre va a ocupar 0,5 kilobytes de la memoria, de los 32 kilos que tiene, en el bootloader. En el fondo baja las instrucciones para poder funcionar. Bueno, después tenemos SRAM, tiene 2 kilobytes el Arduino Uno, mientras que el Arduino Mega tiene 8 kilobytes. La velocidad de proceso del Arduino Uno es de 20 mega instrucciones por segundo, o MIPS, o sea 20 millones de instrucciones por segundo, mientras que el Arduino Mega tiene menos, tiene 16 MIPS, o sea 16 mega instrucciones por segundo, o 16 millones de instrucciones por segundo. Estamos hablando de instrucciones de microcontrolador, o sea instrucciones binarias. Ahora, el registro de trabajo de 8 bits, el Arduino Uno tiene 32 y el Arduino Mega también tiene 32. El rango de temperatura de trabajo en ambos es de menos 40 hasta 85 grados Celsius. El consumo activo del Arduino Uno es de 0,2 mA, mientras que en el Arduino Mega es tan solo de 500 microamperes, o sea, bastante menos. Es por lo menos 4 veces menos. El consumo en power down, o sea, cuando el equipo está en modo durmiente, se encuentra el Arduino Uno con un consumo de 0,1 microamperes y el Arduino Mega también en 0,1 microamperes a 18 voltios. Bueno, acá yo muestro los dos Arduino revisión 3, tienen algunas pequeñas diferencias. Este es más antiguo, tiene un Arduino que es de un circuito integrado largo que va enchufado, que se puede retirar, mientras que este otro tiene un circuito integrado cuadrado que tiene pines por todos los costados y que va soldado directamente a la placa, de manera que no lo podemos sacar. Por supuesto, entonces hay ventajas y desventajas, porque yo lo podría sacar una vez programado y ponerlo en otro dispositivo que no fuera el Arduino, mientras que en este simplemente no lo podemos sacar y tenemos que usar la placa completa para poder hacer cualquier cosa. Bueno, estos eran los más antiguos, estos son los más nuevos, de manera que es más difícil encontrar ahora un Arduino que tenga el integrado que se puede sacar. Bueno, voy a ver el Arduino antiguo para mostrar cada una de las características que tiene. Y una de las primeras es que tiene un enchufe cuadrado USB que permite tanto alimentar el Arduino a través del puerto USB con 5 voltios en forma directa, y además usar como terminal de entrada y salida serial para recibir datos o para enviar datos. Además tiene un segundo enchufe, que es un enchufe de alimentación de 9 voltios, que lo podemos usar cuando no está conectado al puerto USB. De manera que una vez que sacamos ya el Arduino de la programación, lo podemos conectar a una fuente de 9 voltios y con eso podemos funcionar perfectamente. Bueno, otra cosa que podemos ver en el tablero es que tiene un pequeño regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje toma el voltaje de entrada, que en este caso es de 9 voltios, por la entrada negra que recién vimos, y lo baja a 5 voltios, que es el voltaje que necesita el Arduino para funcionar. Otro dispositivo que podemos ver es esa pieza ovalada que se encuentra en el tablero. Es un cristal de oscilación y es el que le da la frecuencia de trabajo al Arduino. Ese cristal es de 20 o 16 megas. A ver, vamos a verlo de inmediato en las hojas técnicas. Es de 16 MHz, de manera que ese es el que le da la velocidad al procesador. Además tenemos ese circuito cuadrado que se encuentra en la parte superior del cristal, que es un chip de comunicaciones seriales. Ese chip es el que permite transferir información desde el PC hacia el Arduino o enviar información desde el microprocesador hacia el PC.
Bueno, después tenemos el microprocesador, que es este que está mostrándose ahí. Enseguida tenemos una zona donde se muestran 3 LEDs. Hay un LED marcado L, otro LED marcado TX y otro marcado RX. El LED L está conectado directamente a la pata del puerto de salida 13, de manera que nosotros, si enviamos una señal de salida a ese puerto, además vamos a encender el LED. Nos puede servir para hacer algunos programas muy sencillos, como el programa que se llama Blink y que se utiliza para probar el Arduino si funciona, y además se utiliza para hacer el programa más simple que uno podría hacer, que muestre algún movimiento con el microprocesador. El TX sirve para mostrar la información cuando va saliendo, eso es el modo transmisión, y el RX es el LED que muestra cuando está recibiendo datos, y la R viene de recepción. Bueno, además hay otro LED que es un LED on. Ese LED se va a prender cuando uno le da alimentación al Arduino, de manera que también sirve para ver si está llegando voltaje al aparato o no. Después vemos los terminales que tiene de conexión. Esas barras de terminales son terminales de entrada y salida, y en la parte baja vemos otra barra de conexiones que también son terminales de entrada y salida. Después vamos a volver a la parte de terminales de entrada y salida digitales y vemos de izquierda a derecha los terminales ARREF, GND. El ARREF es un terminal análogo de referencia. Sirve para poder mostrar un valor inicial. Por ejemplo, nosotros le introducimos 1 voltio, y ese voltaje de referencia lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer un voltímetro. Cuando entra un voltaje, el programa puede comparar con el voltaje ARREF, que generalmente se fija en un valor conocido, y dependiendo del valor que tenga lo leído, se puede comparar y se puede ver cuánto de porcentaje tiene, y mediante un cálculo se puede sacar qué voltaje está entrando. Bueno, el GND es el ground en inglés, la tierra. Después viene el pin 13, el pin 12, el pin con el símbolo ese delante, que es como una onda, que algunos le dicen cola de chancho, por la forma que tiene. Bueno, ese pin que tiene una indicación de ese estilo significa que este es un terminal de tipo PWM. Vale decir que se puede usar como terminal digital de entrada o salida, o bien se puede usar como terminal de salida de modulación por pulso. Eso lo vamos a ver en otro video después. Bueno, la pata 10, el terminal 10 también se puede programar de la misma forma. El 9 igual. El 8 no. El 8 es una entrada o salida digital. El 7 tampoco, es entrada y salida digital. El 6 de nuevo se puede usar como PWM. El 5 también. ¿Qué uso tienen esto? Por ejemplo, se puede usar la modulación por pulso cuando uno necesita hacer un dimmer para un LED, o cuando uno quiere manejar un motor un motor de tipo servo. Los motores de tipo servo se manejan por modulación por pulso. Así que en ese caso, si tuviéramos que manejar un motor servo, no podemos usar un terminal 13 o 12, tendríamos que usar el 11, 10, 9, 6, 5, el 4 tampoco, el 13 podría usar, el 2 no. El 1, además de ser el terminal que se puede usar como terminal de entrada o salida digital, es el terminal de transmisión de datos de la salida serial. Y el 0 también es un terminal de entrada y salida digital, pero también es el terminal que se usa para recibir datos desde el computador. Bueno, los terminales de abajo son en general tiene una regleta de 8 pines. El IO-REF, que es una entrada y salida de referencia, tiene una entrada de reset, tiene una salida de 3.3 voltios que se puede usar para alimentar otros dispositivos periféricos, tiene una salida que también se puede usar como entrada de 5 voltios, que se puede usar tanto como entrada de voltaje para alimentar el circuito,
directamente con 5 voltios o para alimentar periféricos que necesitan 5 voltios. Esa es otra tierra que por comodidad está en el dispositivo en la línea de circuitos de abajo. Tiene otro segundo ground que también se puede usar en otros periféricos. Tiene un Bin, que es un voltaje de entrada que se puede utilizar para leer información. Después tiene el otro set, que es una releta de 6 pines que tiene entradas analógicas. Las entradas analógicas, a diferencia de las digitales, permiten leer información como por ejemplo corriente alterna, sonido u otra información que pueda estar llegando que no es digital. Bueno, además tiene una salida con 6 terminales que se llama salida ICSP. Esa salida ISP es una agrupación de enchufes que vienen con terminales de los que ya vimos. Eso se puede ver en detalle en el diagrama interno de la placa. Aquí hay un diagrama que yo lo tomé de internet. Se puede buscar fácilmente por este título en internet: The Definitive Arduino 1 Pinout Diagram. Esto lo hizo alguno de las personas que trabaja con Arduino, que puede haber sido los diseñadores o puede haber sido alguna persona aficionada que quiso hacer esto. Acá se ve un poco borroso, pero les aseguro que el diagrama está bastante bien hecho, tiene todos los colores y permite ver claramente cuáles son los terminales de cada uno de los pines que tiene la placa de Arduino. Además, existe este mismo dibujo para prácticamente todos los circuitos de Arduino. Vale decir que para el Mega existe, para el Due, para el Milanove, para todo esto existe. Por lo tanto, es muy bueno tener este diagrama. Así que se los recomiendo, lo pueden bajar de internet directamente. Bueno, este es el término de la presentación, pero además quiero mostrarles ahora los periféricos que yo tengo y algunos que he comprado y otros que yo mismo he hecho, de manera que ustedes pueden también hacerlo si necesitan. Voy a prender luces ahora y van a poder ver todas las cosas que he hecho para poder utilizarlos con el Arduino. Voy a sacar mi tablet con el que hago las filmaciones del trípode y voy a mostrarles ahora